Muchas gracias, señor presidente. Señor Montemayor, muchísimas gracias por venir aquí. Además, llegar a tiempo, que yo creo que hoy especialmente hay que agradecer a todos los presentes y también a los miembros del equipo de la Cámara el que hoy podamos celebrar esta sesión cuando tantas instituciones y tantos entes están hoy limitados y cerrados. Mire, la verdad es que es un poco raro para nuestro grupo porque, claro, cuando se lanzó este proyecto, este proceso de selección, nosotros ni éramos fuerza parlamentaria y la verdad es que nosotros vamos a mantener una posición, si quiere, más fría, porque entendemos que ha habido mucha parte de este proceso que sencillamente nos ha venido dado. Así que perdone, pero le voy a hacer una serie de preguntas que son bastante relevantes y pertinentes, al menos para que nosotros y la opinión pública conozca a cada uno de los candidatos que se están presentando, ¿no? En primer lugar, me gustaría que nos aclarara si usted ha mantenido, mantiene o tiene algún tipo de acuerdo o relación con alguno de los grupos políticos de la Cámara en aras de apoyar su candidatura. En segundo lugar, nos gustaría saber, dado que es evidente que, y además está expresado, luego lo veremos a lo largo del día, varios de los candidatos incluso lo han dicho en sus propios proyectos, del favoritismo evidente que ha mantenido el ente con los distintos gobiernos que ha habido a lo largo de los años de democracia. Una pregunta muy específica es, usted como profesional, ¿cómo va a garantizar o pretende garantizar desde su posición en el Consejo de Administración la independencia y neutralidad del medio, asegurando que la presencia de todas las ideas, todas las fuerzas políticas, y me gustaría que me aclarara su opinión personal, nos gustaría su opinión, más profesional, pero también personal, de cómo es posible, si usted cree que el haber seleccionado gente que viene de un mundo endogámico, como es Televisión Española, es la mejor fórmula para conseguir esa independencia. Específicamente, también me gustaría su opinión profesional, no personal en este caso, de la gestión que ha habido de la Administradora Única Provisional durante el periodo ya extensísimo que ha dirigido la corporación. Y luego, y por último, una última cuestión es que me gustaría, evidentemente los proyectos de gestión se parieron en 2018, el mundo ha dado unas cuantas vueltas alrededor del sol y me gustaría que nos actualizara su visión de cuál es el papel de Radio Televisión Española en el mercado audiovisual y específicamente la financiación del ente y su potencial recuperación de aspectos de financiación como puede ser la publicidad. Eso sería un poco, y si tiene, evidentemente, yo le invito también a que nos actualice dentro de su tiempo la visión global que usted tiene de Televisión Española, que no solo se limita solamente a contestar. Yo, si usted nos da una visión global de usted lo que pretende para Televisión Española, yo me daré hasta por contestado en estas preguntas. Pero la primera sí que le pido, por favor, que nos la conteste. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Gracias, presidente. Señor Camacho, buenos días. Bienvenido. Enhorabuena, además, también por la puntuación que obtuvo a condición de los expertos. Mire, hay una pregunta que le voy a repetir a todos los candidatos y la primera es muy directa. ¿Ha mantenido usted relaciones o tiene algún tipo de acuerdo con alguno de los grupos presentes en la Cámara para que apoyen su candidatura antes de esta sesión? Esa es la primera pregunta que me gustaría que me contestara aquí en sede parlamentaria. La segunda es, usted mismo, en la página 11 de su propio proyecto, habla de la regresión democrática que significa la situación de falta de independencia en los medios, en radiotelevisiones públicas, ¿no? A mí me parece muy bien, estoy de acuerdo en que pueda haber una regresión democrática, y lo he dicho al anterior candidato, en tanto al servicio que han venido prestando los distintos profesionales de los entes públicos de radiotelevisión en España. A mí me gustaría que me contrastara eso con el hecho de que usted precisamente ha tenido cargos de máxima responsabilidad precisamente en radiotelevisiones públicas. Entonces, ¿cómo es posible? Me gustaría que me combinara cómo es posible que haya una regresión democrática y que usted haya participado en esa regresión democrática y que a su vez, ¿no?, como participante, no digo usted individualmente, sino como copartícipe, y que entonces ¿cómo va a garantizar usted esa independencia viniendo como es un candidato que proviene de ese ámbito? También me gustaría que analizara específicamente el día de hoy, que nos actualizara cómo ve usted la gestión de la Administradora Única Provisional durante el periodo que ha dirigido ya muy largo la corporación, específicamente también sus recientes preguntas que hubieran descalificado a casi el 80% de los candidatos que tenemos aquí, porque vino a decir el otro día en sesión parlamentaria que los mayores de 55 años no pueden hacer televisión española. A mí me gustaría que me contestara cuál es su opinión con respecto a lo que le deja la Administradora Única hasta ahora. También, y sé que es su área, su tesis doctoral, no he leído la tesis doctoral, pero sí he leído varios de sus proyectos o documentos públicos, ¿cuál es su visión de la financiación necesaria para Radio Televisión Española dentro del proyecto marco que usted planteaba? Y me interesaría también que me diera su opinión
porque usted mismo, en su inicio de su proyecto, yo me lo he leído con enorme atención y debo decirle que hay cosas en las que estoy absolutamente de acuerdo. La primera es que usted criticaba la propia definición de este concurso, ¿no? En la primera página de su proyecto, usted criticaba el mero hecho de que se había definido mal, no se había pedido un proyecto empresarial, no se había pedido un plan de negocio. Me gustaría su opinión general sobre cómo ha sido este procedimiento de selección. Me gustaría su opinión personal y profesional al respecto, dado que es usted una persona de reconocido prestigio en el sector. Repito, la parte de la financiación sí que me interesa especialmente y el ámbito del tema de la publicidad y el mercado audiovisual al que nos enfrentamos va de soi, ¿no? Va un poquito relacionado el cómo gestionaría una televisión española independiente y cómo la financiaría. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Señor Pérez Tornero, en primer lugar me uno a las felicitaciones por haber obtenido una de las máximas calificaciones en el concurso y, sinceramente, también me uno a interpretar que no nos parece razonable que lo que había hecho un concurso por méritos se trastoque ahora de nuevo. Esto de cambiar las reglas a mitad de camino y en este proceso. De hecho, le voy a preguntar sobre su opinión sobre esto, sincera, si me la puede dar. En primer lugar, le tengo que preguntar, se lo estoy haciendo a todos los candidatos. Me gustaría saber si usted ha mantenido contactos, reuniones o tiene algún tipo de acuerdo con alguno de los grupos parlamentarios presentes en la Cámara antes de esta comparecencia. Sí me gustaría que me contestara eso porque ya los dos anteriores han obviado contestarme y para nosotros va a ser fundamental en la decisión de nuestra posición con respecto a los candidatos y nos transmiten con sinceridad esta posición. En segundo lugar, es evidente, y se ha mencionado ya, su perfil profesional absolutamente volcado en una televisión de calidad, una televisión educativa, la aventura del saber. Yo creo que tener aquí es un honor, se lo digo sinceramente, como profesional de los medios durante una larga temporada, el tener a quien haya creado y dirigido ese programa me parece una enorme calidad necesaria y uno de los, y se lo digo no... luego le voy a hacer otra pregunta, no quiero que me la malinterprete. Lo que quiero es decirle, usted aporta un valor, que es este de la cultura, y a mí me gustaría que me matizara, porque se está hablando de todos los candidatos y se habla de la presunta nueva independencia, como por obra de arte, del ente Radio y Televisión Española a partir de un determinado momento. Y se habla siempre de informativos. A mí me gustaría que usted me dijera cómo nos va a garantizar en el aspecto cultural, si usted estuviera en el Consejo de Administración u otros cargos dependientes derivados de este, ¿cómo garantizaría usted que en la parte cultural, en la parte educativa, precisamente, que es donde está dirigido a públicos o a segmentos probablemente más sensibles, como son los menores, cómo garantizaría usted la absoluta independencia de posicionamientos ideológicos, como pueden y se están sufriendo, se están dando? La siguiente pregunta que tengo es cuál sería, por tanto, su análisis de la gestión que se ha realizado durante los últimos tiempos por la señora administradora provisional. La siguiente pregunta que también me gustaría es, dado que sí su proyecto tiene mucho del ámbito cultural, me gustaría que nos aclarara o pasara, aunque sea de puntillas por el poco tiempo que ya sé que usted tiene, por la parte empresarial financiera de la institución. Me gustaría que nos diera las pinceladas que pueda sobre ese aspecto. Y luego, por último, sí me gustaría que me dé su opinión sincera, si es posible, sobre qué le ha parecido a usted este proceso. ¿Le parece suficiente? ¿Le parece razonable? ¿Le parece usted que cumple con los criterios necesarios para tener el mejor Consejo de Administración de Radio y Televisión Española? Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Señor Ventero, gracias por estar aquí. Me uno a la felicitación porque parece que se han ordenado las comparecencias por nota y, evidentemente, en estas primeras jornadas estamos viendo a las personas que obtuvieron la mejor nota absoluta, a saber de un comité de expertos independiente y, por tanto, pues deberíamos estar viendo a quienes deberían haber sido miembros del Consejo de Administración y nuestro grupo se lleva la duda razonable de pensar si esto va a ser así o no, o vamos a tener a otros con menos nota entrando en el Consejo de Administración. En todo caso, tengo una serie de preguntas que se las estoy haciendo a todos, ¿no? Me gustaría, y hasta ahora la verdad es que no me ha contestado ninguno, a ver si es usted el primero. ¿Ha tenido usted relaciones, contactos o con alguno de los grupos parlamentarios presentes en esta comisión? Se lo estoy haciendo a todos por una mera cuestión formal. Queremos entender, nosotros, cuando ustedes estaban presentándose a este concurso, nosotros ni siquiera estábamos todavía en las instituciones. Y ahora, como tercera fuerza política, pues tenemos que tratar de analizar quiénes han llegado a este concurso, por qué se ha modificado este concurso en tantas ocasiones, se han cambiado las normas una y otra vez, unas entendemos que por torpezas o errores, y más recientemente queremos y tenemos la intención de conocer si hay razones de otro tipo detrás de estas modificaciones. Usted, la segunda pregunta que le quiero hacer es sobre cómo, ante el favoritismo evidente, el evidente sesgo que han tenido con los distintos gobiernos, este ente público, al servicio de los distintos gobiernos, sean de uno u otro signo,
Y usted, en su propio proyecto, lo llama, creo que lo llama el debate secular, ¿no? Habla usted del debate secular sobre lo público. A mí me gustaría qué garantías nos puede dar usted como profesional, sinceramente, para romper esta dinámica de 40 años y convertir a la televisión española realmente en algo independiente, cuando usted viene de dentro. ¿Cómo lo hacemos? La pregunta es ¿cómo lo hacemos para romper ese debate secular y que de una vez sea independiente? La siguiente es, como hombre de radio, que es bueno también, yo creo que está bien tener gente de todos los ámbitos. Al final parece que aquí todos los diputados somos de la 2 y de la radio, ¿no? Esto será porque tenemos una cierta edad y algunos estamos en edad de riesgo. Pero como hombre de la radio sí que me gustaría también, y docente en ese ámbito, sí que me gustaría también que me dé una visión del mundo audiovisual, que está en su proyecto, pero que la actualice a 2000. ¿Cómo ve usted el mundo audiovisual en el que de repente cosas que parecía que morían, que era la radio, de repente, ¡pum!, se convierte, como se ha mencionado antes, por los podcasts, de repente en uno de los referentes, ¿no?, de comunicación? Y la última pregunta que le quiero hacer es mixta, es con respecto a este proceso. ¿Usted cómo ve este proceso? ¿Usted cree que este proceso es suficiente? ¿Cree que nos va a dar el mejor consejo de administración? Porque claro, usted se sumó a este proceso en el 2018 con unas normas de juego y se encuentra ahora en otro proceso. Especialmente me gustaría también, y finalmente, que me evaluara como profesional cuál es su análisis de la televisión que recibiría usted si fuera mañana nombrado miembro del Consejo de Administración o presidente. ¿Cómo evalúa lo que recibe en la gestión de la administración que ha sido provisional, de la administradora provisional que ha habido durante estos ya largos años? ¿Cómo evalúa usted lo que se encontraría o se pudiera encontrar si usted tomara hoy las riendas de Radio Televisión Española? Muchísimas gracias. Señor Moreno García, me uno a las felicitaciones por el resultado que usted obtuvo en buena lid en el proceso de selección con el Comité de Expertos. La verdad es que nosotros también lamentamos el hecho de que haya habido determinados cambios de guión, cambios incluso de normas de juego a mitad de partido, algunos sobrevenidos por errores en la definición del proyecto y otros sin duda provocados. Y nosotros tenemos que entender, nosotros como fuerza política de reciente entrada a las instituciones, nos hemos encontrado este proyecto que se ha extendido demasiado rápido. Tenemos que entender razonablemente quiénes son los candidatos, cómo han llegado aquí y cuál es su posición. Nosotros la verdad es que mantenemos independencia en el sentido de no haber mantenido contacto con ninguno de ustedes. Por eso la primera pregunta que le hago es si usted ha mantenido contacto con alguno de los grupos políticos de la Cámara en referencia a este concurso en los tiempos recientes, probablemente en el último año. La segunda pregunta es un hecho, es un sentir de opinión pública que la televisión en su conjunto, puede haber por barrios, por territorios, puede haber opiniones que puedan modificarse, como es el caso de Canarias, pero hay una opinión de que la televisión es evidente que la televisión pública, porque cuando estaban en la oposición lo decían unos partidos y cuando estaban en el gobierno se lo decían los otros, en este bipartidismo que hemos vivido 40 años, de que la televisión española no ha sido independiente. No lo digo yo, lo ha dicho el PP, lo ha dicho el PSOE. Y yo le digo, ¿cómo va a hacer usted, si es miembro del Consejo de Administración o presidente de la corporación, cómo va a hacer usted para lograr y en su proyecto habla del mantenimiento e incluso ampliación de la plantilla, eso puede ser una vía, de dar un salto cuántico extraordinario, darle la vuelta a un guante para conseguir que la misma estructura que venía siendo parcial se convierta en una estructura absolutamente independiente? Me gustaría su reflexión sobre cómo lo va a hacer usted, cómo lo afrontaría usted en su primer día. En segundo lugar, sí me gustaría su visión del mundo audiovisual. Yo creo que es muy interesante, se ha mencionado también antes. Usted ha logrado trabajar en un territorio limitado y muy relevante del territorio español, pero razonablemente limitado. Es un buen experimento, vamos a decirlo. Usted ha trabajado en la gestión de una entidad pública y en el mismo territorio en la gestión desde cero de una televisión privada. Me gustaría, ¿qué traería usted de la gestión privada, de lo que ha aprendido desde de la gestión en la televisión privada, que no tiene ahora mismo esa misma televisión en público, entendiendo que el objeto, la visión, la misión son diferentes, ¿no? También me gustaría, lo menciona usted en su proyecto claramente varias veces, el tema de la publicidad, la presencia de la publicidad. Sí me gustaría que su proyecto, que lo presentó usted con toda la ilusión, como todos los concursantes, digamos, en el 2018, me gustaría que nos lo actualizara con un titular de qué ha cambiado de 2018 aquí, que son ya unos añitos, y además en qué se ha desviado por la propia naturaleza del mercado, pero también en qué se ha podido desviar por la propia gestión de la administradora provisional única de Radio Televisión Española, y que me diga cuál sería su evaluación en una frase de la gestión de si usted entrara en el Consejo de Administración o fuera presidente del Consejo de Administración mañana, cuál sería su valoración de la televisión española que recibe después de la gestión de los últimos 3 años.
Y nada más, sencillamente decirle, también me gustaría, si tiene, pero son muchos y ya estamos viendo que no da tiempo, su valoración, vuelvo al principio, ¿no? Su valoración de este proceso. Usted debería ser una de las personas, por su puntuación, que debería casi tenerlo hecho para ser miembro del Consejo de Administración, y se ha abierto la caja. Usted, como profesional, ¿cómo percibe el haberse visto sometido a un proceso que le cambian las normas a mitad de camino? Gracias.